Bueno, esta historia o eh, esta anécdota, no sé cómo denominarla, se dice que es de origen hindú, y habla de 4 personas que palpaban un elefante, ¿no? Y cada una de ellas describía al elefante conforme al lugar donde estaba, ¿sí? Entonces, para algunos un elefante era como una serpiente, para otros como un tronco, como un abanico grande o pequeño como un ratón. Lo cual claramente hace referencia a lo que ellos podían percibir, ¿no es cierto? Indudablemente esto es una realidad que aún en tono de broma o en cómics podemos ver, ¿no? Ahí vemos a este pobre rinoceronte que veía que todo en su vida tenía una cosa ahí adelante y en realidad era su cuerno, ¿no es cierto? O la perspectiva de cómo ve el auto, el dueño del auto y el pajarito. Con lo cual nos habla de los cambios de mirada que cada uno de nosotros puede tener y cómo cada uno de nosotros puede interpretar la realidad que le toca vivir de acuerdo a las particularidades de cada uno, ¿sí? A veces tenemos una mirada de nuestro entorno que está afectado por nuestra historia, que está afectado por una coyuntura presente, que está afectado por alguna limitación particular, por alguna marca particular que uno tenga. Entonces, indudablemente, este es un hecho que todos podemos asumir y reconocer como cierto. Se dice que finalmente cada uno tiene una mirada propia y particular del mundo que lo rodea, ¿sí? Cada uno de nosotros mira e interpreta su entorno a partir de la mirada propia y particular que cada uno tenga. En este tiempo de pandemia, sin ir más lejos, cada uno de nosotros no solo ha mirado la situación del avance del virus, sino que también ha actuado según cómo uno ve el mundo. Sabemos que nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, por ahí son menos propensos a tomar medidas de precaución porque lo normal es que la mirada de un adolescente no ve, no considera, no tiene como algo muy presente o muy importante que pueda llegar a enfermarse. Sin embargo, un adulto mayor, aunque todavía no haya contraído la enfermedad, está constantemente pensando en las consecuencias que le traería si se enfermara, y entonces toma otros recaudos. Y una misma realidad, y una misma cantidad de virus dispersos en una comunidad, va a tener reacciones diferentes según si uno es más joven, menos joven, tiene una enfermedad asociada o no. Se dice, en definitiva, que cada uno de nosotros tiene como una especie de filtro explicativo o un conjunto de paradigmas, su propio sistema de creencias, su propia forma particular de ver el mundo que nos rodea, ¿sí? Es decir, que podríamos decir que cada uno de nosotros es un observador diferente del mundo que tenemos, ¿sí? Este hecho es un hecho indiscutible desde el punto de vista de la experiencia. Si todos nosotros acá nos ponemos a hablar y a opinar todos sobre un mismo tema, vamos a encontrar opiniones diferentes, ¿sí? Precisamente porque cada uno de nosotros opinará a partir de lo que ve, de lo que interpreta, de cómo siente, de lo que le pasó antes, de cómo observa ese presente y ese futuro. Esta es una realidad instalada de la cual todos nosotros somos parte. Este cambio de mirada, esta forma de ver las cosas, ha tenido impacto no solo en las opiniones, ¿sí? Sino también que ha generado a lo largo de la historia diferentes movimientos. Por ejemplo, un movimiento cultural que atravesó el arte, la filosofía, todas las artes plásticas, la educación e incluso la arquitectura, ¿sí?
¿Observan esta imagen? ¿Se ve bien ahí la imagen del edificio? Sí, se ve bien. Me gustaría saber qué le llama la atención de la imagen. Se ve bien. ¿Qué le llama la atención de esta imagen? Que está como destruyéndose. Parece que una parte del edificio está como destruyéndose. Bueno, ¿qué más? Vamos, vamos. Lo asimétrico. Una cúpula con La puntas. cúpula de arriba. Que tenga líneas entre medio. Muy bien, muy bien. Fíjense cómo no hay una sola ventana que esté alineada con la de al lado, ¿sí? A la izquierda, en el sector de la izquierda, observamos esa parte que a Raúl le parecía que estaba como destruyéndose. Fíjense la forma de las columnas internas. Está puesta en una forma totalmente oblicua, ¿sí? Uno dice, ¿a qué loco se le ocurrió hacer la columna principal de una torre oblicua en vez de hacerla bien perpendicular? Bueno, todo esto obedeció a un tiempo, a una filosofía que conquistó la arquitectura y que se llamó el deconstructivismo. Tenemos el constructivismo, de que ahí viene la palabra construcción, donde más allá de los estilos estéticos se seguía ciertas leyes y ciertas reglas de la construcción. Y de repente apareció gente que dijo, no, nosotros queremos mirar el mundo y ver al mundo sin estar sometidos a las reglas que ya vienen desde la época de Euclides, allá antes de Sócrates, hace 2800 años atrás. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer las columnas oblicuas en vez de perpendiculares. Y es todo un estilo. Uno dice, bueno, está bien que cada uno tenga su mirada, pero ¿qué pasa cuando esa mirada diferente que nosotros tenemos del mundo, empezamos a generar cambios en nuestra conducta, ya no solo en nuestra opinión, sino en nuestro accionar, que nos llevan a romper todo tipo de reglas previamente establecido y empezamos a deconstruir, a cambiar la construcción de lo que sería, entre comillas, lo correcto para empezar a hacer lo que a nosotros se nos parece. Bueno, así como en la arquitectura apareció este estilo, ¿sí? Este estilo constructivo, vamos a decir, totalmente rebelde de las reglas, también a lo largo del pensamiento humano, sobre todo de los últimos 50, 70 años, ha aparecido una mentalidad que cada vez se hace más común y más natural en el modo de pensar de la sociedad en la que vivimos, donde también se empieza a deconstruir o a romper o a darle una forma diferente a lo que son los valores, a lo que podríamos llamar la imagen del hombre, la imagen de la mujer, no solo en lo sexual, sino en sus valores, en su ética y en su moral. Y realmente ese es el tiempo en el que estamos viviendo, un tiempo donde los modelos, las perspectivas tradicionales son deconstruidas, ¿sí? Y se da, si se quiere, cierta libertad, cierta posibilidad a que cada uno no solo mire la realidad como mejor le parezca, sino como si fuera poco, que modifique su entorno, que modifique su esencia a partir de lo que cada uno quiera o le parezca. En la Biblia encontramos un momento donde Jesús y sus discípulos se sientan a conversar. Dice Mateo 18, versículo 1, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, hay relatos paralelos en Marcos 9 y en Lucas 9, y lo que les propongo, la propuesta
para esta noche con la ayuda del Señor es rápidamente ver 7 lecciones de Jesús en Mateo capítulo 18, 7 lecciones de Jesús. ¿Para qué? Para mirar el mundo como Él lo mira, para mirar un aspecto de la vida, ¿no es cierto?, de las personas, pero poder volver a refrescar, a tener presente, a tener en alto la mirada de Jesús, en un mundo que intenta, como dije recién, deconstruir los valores, no solo los tradicionales, sino los valores fundamentales, los valores que vienen de Dios, y que cada uno construya lo que le parezca, por decirlo en buen criollo. Tenemos la posibilidad nosotros de volver en esta hora a mirar el mundo como Él lo miró. Y en este capítulo 18 encontramos en palabras de Jesús 7 lecciones preciosas. ¿Avanzamos? Me dicen todos si todavía están ahí, si no se han dormido, y si me dan el ok. Acá estamos. ¿Están ahí? Buenísimo. Estamos todos. Bueno. Antes de ver estas 7 lecciones, quiero que podamos recordar dónde estamos ubicados en el tiempo y en el espacio. Les dije que vamos a estudiar Mateo 18, y este versículo es de Mateo 19. Es decir, después, ¿no? Después de lo que vamos a estudiar. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, las que vamos a estudiar ahora, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Es decir, que geográficamente vamos a estar ubicados aquí, en el norte, en la región de Galilea, específicamente en la ciudad de Capernaum, ahí donde está el puntero, y luego de lo que vamos a estudiar hoy en Mateo 18, emprenderemos con Jesús ese viaje ya a Jerusalén, de lo que será los últimos momentos de su vida aquí en la tierra, previos a su muerte en la cruz y resurrección. ¿Qué había estado sucediendo días antes de los acontecimientos que vamos a leer en Mateo 18? Bueno, en Mateo 16, como ya habíamos estudiado hace unos domingos atrás, Jesús había hecho esta gran declaración de que Él habría de edificar su iglesia allí en Cesarea de Filipo, que ni siquiera las puertas del Hades, ahí de ese lugar tenebroso, habría de tener poder sobre ese movimiento que Él estaba generando en la iglesia de Dios. Unos días antes, Jesús había llevado a 3 de sus discípulos, a Pedro, Jacobo y a Juan, para tener una experiencia, una revelación especial. En uno de los montes dice la Biblia que Él se transfiguró, mostró parte de su gloria allí a sus discípulos. Paréntesis, el domingo que viene, si Dios quiere, nuestro hermano Andrés Fernández Paz, el director de Palabra de Vida, va a estar desarrollando todo lo que pasó allí en el Monte de la Transfiguración. Y unos días antes, Jesús había obtenido, para pagar un impuesto vigente en ese momento, le había dicho a Pedro que vaya, que tire el anzuelo, que saque un pez y que de la boca del pez sacaría el dinero para el impuesto. Esto era lo que sus discípulos estaban, vamos a decir, viendo de Jesús en esos días previos a lo que vamos a estudiar en Mateo 18. Es decir, se les estaba abriendo el cielo a esta gente. Estaban viendo a ese Mesías esperado que iba cumpliendo las profecías, a ese Mesías que venía con poder, que venía con convicción, que venía con recursos, inclusive recursos económicos, porque podía darle de comer a las multitudes, podía sacar dinero de la boca de un pez. Entonces, pónganse en el lugar de estos apóstoles, ¿no? De estos discípulos de Jesús. Ellos estarían realmente muy animados por lo que venían observando y por lo que habría de suceder. Sin embargo, aparece como primer punto de nuestro bosquejo la pregunta que empezó a hervir entre medio. Internet o eso de Román.
A ver si alguien le puede avisar a Agustín si es él o somos todos. ¿Escuchan bien el resto? Sí, escuchamos bien. Ok. Sí, Bueno, escuchamos. podés probar por ahí en YouTube o en Facebook si te resulta mejor la conexión. Entonces, aparece aquí la pregunta que va a generar un conflicto, ¿sí? Un conflicto entre el grupo de discípulos, pero quiero decir, una pregunta que se repite vez tras vez aún en nosotros y que muchas veces genera un conflicto permanente. Observen, dice que llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién habría de ser el mayor. ¿Quién habría de ser el mayor? Este es el conflicto permanente que se va a levantar entre medio de los discípulos y que enturbia, ensombrece, nubla todo lo que el Señor venía enseñándoles y marcándoles hasta ahora. La luz que Cristo venía reflejando para que ellos la pudieran ver y la pudieran imitar, empieza a ensombrecerse con este conflicto que se desata. ¿Quién habría de ser el mayor entre los discípulos? Dice Lucas que ellos entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Dice un comentarista, Lucas pone en claro que no se trataba de un problema abstracto acerca de la grandeza en el reino de los cielos, sino que era un problema personal que tenían entre ellos mismos. Ya habían entrado las rivalidades y los celos, y ahora también las palabras bruscas en una discusión. Un triste espectáculo, pero es así. El espectáculo lamentable que se genera en medio nuestro, en medio de nuestras relaciones, cuando empezamos a disputar y a discutir entre nosotros quién de nosotros es el mayor. Y ese es el conflicto permanente sobre el cual Jesús va a dar lecciones fundamentales en este capítulo. El conflicto que se nos genera a nosotros, al igual que a aquellos discípulos, cuando empieza a germinar en nuestro corazón el deseo de superioridad por encima del otro, el deseo de dominio por encima del otro, el deseo de primacía por encima del otro, y ahí Jesús nos va a dar la perspectiva correcta. Una clave poderosa que Jesús en este capítulo de Mateo 18 nos va a dar para que cuando aparezca en nuestras relaciones interpersonales, allí con tu pareja, con tus hijos, con tus padres, con tu compañero de trabajo, con el gobierno de turno, con el vecino o con quien sea, cuando aparezca este conflicto de decir, bueno, es mi opinión, yo valgo más, tiene que ser como yo digo, lo que vos digas no es importante, tu opinión no es relevante, se hace como yo digo. Cuando aparezcan todo ese tipo de expresiones que hablan de nuestro deseo de querer ser el mayor o la mayor en una relación, Jesús da en este pasaje la perspectiva de Él, la clave poderosa para alinearnos, para tener una forma de mirar el mundo, no como a nosotros nos parece, sino como el mismo Señor lo está mirando. Observen, les dijo, en otro pasaje dice que Él se sentó con ellos para enseñarles, ¿no? Al respecto. De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe.
y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. En una primera lectura estoy seguro que a todos ustedes, al igual que a mí, dentro de la palabra o las palabras claves donde podemos encontrar, vamos a decir, el secreto de la enseñanza de Jesús, podríamos decir que las palabras que se destacan es la palabra niño o pequeño. Parece que hay algo ahí donde Jesús nos estaría queriendo decir que nuestra actitud, nuestra forma de ser debería ser como la de un niño, como la de un pequeño, y de esa manera estaríamos teniendo una perspectiva correcta de las cosas. Sin embargo, quiero proponerles que veamos otra palabra clave que aparece en este mismo pasaje, que no es niño o pequeño o humilde como niño, sino que está relacionado ¿con quién o con qué? A ver, ¿quién abre el micrófono y me lo dice? Señor Jesús. Está relacionado exactamente con Él. Fíjate que se menciona en 3 ocasiones por lo menos, y más en otros versículos que no copié. Cualquiera que reciba en mi nombre, a mí, que creen en mí. Hay una relación poderosa entre la mirada que nosotros tenemos del mundo, ese filtro interpretativo, ese filtro explicativo, esa lente con la cual miramos nuestro entorno, con la cual analizamos nuestras relaciones. Hay una relación poderosa entre la pregunta que hicieron los discípulos, ¿quién es el mayor de nosotros? Esa discusión, ¿quién es el mayor? Hay una relación poderosa entre ese conflicto que aparece con esta frase que hace Jesús, que se centra en Él, que se centra en Él. Se trata de Él. Evidentemente menciona a los niños, menciona a los pequeños, porque es muy probable que para un niño, para un ser humano con actitud de niño sea más fácil, sea más sencillo, tenga menos elaborado los mecanismos de orgullo, de soberbia, de hipocresía, y sea más natural para un niño acercarse a Jesús y centrar su mirada en Él. Pero la clave, la perspectiva clave, no está en ser un niño, sino está en mirar al Señor. Vamos a ver qué hay detrás de la palabra nombre, porque dice en mi nombre, a mí, en mí. Fíjense, no se trata simplemente de poner en nuestros labios Jesús, Jesús, o en el nombre de Jesús, o de usar términos etimológicamente más cercanos a lo que significa su nombre, como podría ser una palabra en hebreo, Yeshua, que significa Jesús salva. No hay un poder inherente en mencionar el nombre, pero sí fíjense qué concepto hay detrás del nombre. En la Biblia, nombre significa la realidad detrás del nombre. Mientras que la palabra en el nombre de puede significar en la autoridad de, o por el bien de, o con referencia a. Entonces, en el nombre de Jesús, o en su nombre, significa no solo el nombre Jesús, sino todo lo que el individuo, en este caso Jesús, todo lo que el individuo nombrado es y representa. Su trabajo, su personalidad, su poder, su autoridad y su reputación. En otras palabras, la clave para tener la perspectiva correcta, la clave poderosa para poder afrontar ese conflicto que aparece constantemente en las relaciones interpersonales, esa necesidad, ese deseo, ese impulso por querer ser el mayor. La perspectiva correcta es que nuestra referencia a tomar, nuestra autoridad para respetar, la reputación que debemos cuidar,
el nombre que debemos promocionar, el poder en el cual tenemos que confiar, la voluntad que se ha de cumplir, el estándar a tomar y el ejemplo a seguir sea el de Jesucristo. No estamos llamados a simplemente nombrarnos cristianos, no estamos simplemente llamados a mencionar el nombre de Jesús o de Jesucristo en nuestros labios, sino que somos llamados por Dios para dar lugar a todo lo que hay detrás de ese nombre. Nuestra referencia, nuestros estándares, el que ha de tener, vamos a decir, la razón o la autoridad máxima a la hora de emitir una opinión. Si hemos de cuidar una reputación, escucharon hablar del amor propio, del ego, si hemos de cuidar una reputación, no ha de ser la nuestra, sino que ha de ser la de Jesucristo. Si hay un nombre que promocionar, no es el apellido familiar, sino es el del Señor. Si hay un recurso, un poder en el cual tenemos que confiar para afrontar determinada situación, siempre hablando en relaciones interpersonales, ha de ser el de Él. Si hay un, entre comillas, capricho que cumplir, un gustito que darse, ha de ser el de Él por encima del nuestro. Si hay un gol estándar, si hay, vamos a decir, un nivel de calidad que debemos tomar e imitar, es el de Él. Se dan cuenta que si nosotros, cual un faro en la oscuridad, cuando aparece el conflicto y aparece esa lucha por querer ser el mayor, observamos a Cristo en su ejemplo, en sus enseñanzas, en el impacto de las decisiones que tomamos, si le observamos a Él, si buscamos agradarle a Él, estaremos teniendo la perspectiva correcta y la clave poderosa para tomar sabias decisiones, para administrar nuestras emociones, para moldear nuestras reacciones y finalmente para accionar, para tomar conductas que sean las apropiadas. En un mundo que deconstruye, en un mundo que nos va diciendo, mirá, vos tenés una mirada particular del mundo, eso es cierto, pero que además te dice, bueno, seguí adelante con esa mirada y crea tu propio mundo, tu propio estilo de vida, tu propia realidad, vos sos el dueño de tu realidad. En un mundo que nos dice eso, el Señor nos dice, caminen en mi nombre, crean en mí, vivan por causa de mí, como lo puede hacer un niño en dependencia, en referencia a quien es su padre, ¿no es cierto? En tercer lugar, el peligro. ¿Cuál es el peligro? El peligro de vivir bajo nuestra perspectiva, el peligro de vivir bajo nuestra perspectiva y pensar que con esa perspectiva personal y haciendo lo que a nosotros nos parece como a nosotros nos parece, vamos a crear nuestro propio mundo. Es cierto, puede ser, pero hay un peligro. ¿Cuál es el peligro? Que choquemos contra o con la perspectiva real de Dios. Es decir, yo puedo diseñar mi propio estilo de vida, mis propios códigos, mis propios estándares para interactuar como esposo, como padre, como hombre en esta sociedad. Puedo establecer mis propios valores, lo que a mí me parece que está bien, está mal, lo que para mí es significativo y secundario. Yo lo puedo diseñar y lo puedo vivir así. Pero que lo viva así no significa que sea la realidad absoluta. Hay una realidad mayor y que es la realidad que se rige por las leyes y la perspectiva de Dios. Y Jesús habla de este peligro. ¿El peligro de qué? De sufrir un golpe de realidad muy duro. El peligro de sufrir un golpe de la realidad muy duro cuando vivimos enfrascados,
metidos en nuestra propia cosmovisión, en nuestro propio estilo de vida, con nuestros propios códigos y valores, con nuestros propios caprichos, con nuestras propias prioridades. ¿Lo podemos hacer? Lo podemos hacer. Pero hay un peligro, que un día nos demos un golpe muy fuerte con la realidad que viene de Dios. Vamos a decir, valga la redundancia, contra la real realidad de las leyes de Dios. Y eso está claramente establecido acá en este versículo. Dice así Jesús: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Es decir, Jesús va diciendo, ¿podés vivir creyéndote el mayor y pisoteando a todo el mundo? Y sí, podés. Hacelo si querés. Pero las consecuencias de eso van a ser lamentables. Te convendría atarte esa adoquina ahí de varias toneladas y tirarte al mar. Vas a pasarla mejor ahí que padeciendo las consecuencias de vivir una vida de soberbia, de egoísmo, de individualismo, creyéndote mayor o superior a todos los otros y no teniéndome a mí, dice el Señor, como tu referencia máxima. El golpe de la realidad es un peligro posible cuando vivimos independientes de Dios, dando lugar a esa actitud de soberbia, de superioridad, de querer ser el mayor, y cuando perdemos de vista la perspectiva divina. En cuarto lugar, el precio. ¿Cuál es el precio que podríamos llegar a pagar por vivir conforme a la perspectiva de Dios? ¿Cuál es el precio que sería conveniente pagar para mantener a Jesucristo, al nombre de Jesús, como nuestro referente, nuestro guía, nuestra autoridad máxima, nuestro ejemplo a seguir, estándar para todas las decisiones que tenemos que tomar? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto vale? Bueno, dice así: si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echados en el infierno de fuego. Indudablemente, para alguno distraído del grupo, indudablemente este es un lenguaje metafórico, ¿sí? No se nos está pidiendo que nos mutilemos. Dicho sea de paso, hay en la historia del cristianismo algunos que tomaron literalmente esto y se aplicaron mutilaciones. No ese es el sentido, obviamente. Aquí el micrófono abierto, por favor. Gracias. Aquí el sentido metafórico nos deja muy en claro lo que veníamos diciendo recién. No hay ningún precio que sea demasiado alto de pagar para poder acceder, para poder tener un estándar de vida, un estilo de vida, unas normas de vida, una perspectiva de vida como las de Dios. Cualquier precio lo vale, cualquier precio lo vale. Todos recordaremos la famosa propaganda de la tarjeta de crédito, ¿no? Donde decía tal cosa vale tanto, tal otra vale tanto, y lo podés pagar con Mastercard, pero siempre hay algo que no tiene precio. En algunas oportunidades que he podido hablar con personas que estaban padeciendo una vida de esclavitud hacia ciertas prácticas pecaminosas y querían salir de eso, la pregunta era sencilla, decirle, bueno, ¿cuánto vale tu pureza? ¿Cuánto vale tu libertad en Cristo? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para vivir una vida en santidad delante de Dios, útil para el Señor y en victoria? ¿Cuánto vale? La respuesta correcta debería ser: no tiene precio. Lo que valga lo voy a pagar. Y eso es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Querido, querida, lo digo para ti, lo digo para mí en primer lugar.
si estamos poniendo excusas, si estamos poniendo justificativos, si estamos poniendo diferentes argumentos para no vivir la vida con los estándares, con la perspectiva, con la norma que Dios quiere, si estamos poniendo y dándole autoridad y poniéndonos nosotros como el mayor, el superior, por encima de la autoridad de Cristo en ciertas áreas de nuestra vida, significa que todavía no hemos entendido que seguir a Cristo no tiene precio. Significa que todavía Jesucristo no es el Señor de tu vida. Significa probablemente que todavía no has experimentado ese nuevo nacimiento. Examinate, examinémonos. ¿En qué cosas estamos viviendo en esclavitud, en pecados sistemáticos, con prácticas de toda índole que deshonran a Dios, que nos avergüenza? Si eso es así, es que todavía no has entendido y no has experimentado el nombre de Jesús, la autoridad de Jesús sobre tu vida, algo que no tiene precio. En quinto lugar, el Señor nos cuenta una parábola que nos habla de su corazón, de su actitud, de cómo Él te ve a vos y me ve a mí. ¿Qué parece?, le dijo Jesús mientras ellos se peleaban por saber quién era el mayor y discutían entre sí. Un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas. ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, escuchen bien, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Querido, querida, no es la voluntad de Dios que se pierda uno de estos pequeños. Yo no sé qué tipo de oveja te consideras vos. Estás en el redil, estás ahí en el rebaño fiel, ordenado, obediente, sos una de las 99. No es la voluntad de Dios que se pierda una de las que está fuera. Son preciosas para Dios, al igual que tú. Revisá tu corazón, revisá cómo mirás a la oveja descarriada. Revisá si en tu corazón hay una idea de que eres el mayor, o que eres la mayor, o que eres superior, porque por la gracia de Dios estás en el redil con la 99. No es la voluntad de Dios que se pierda ninguna. Y el Señor va por la perdida, va por la descarriada. Y si vos y yo queremos vivir una vida conforme a esa perspectiva de Dios, tenemos que tener ese corazón. Cada una es preciosa. Si acaso te considerás esa oveja descarriada, esa oveja perdida, escuchá, no es la voluntad de Dios que te pierdas. La voluntad de Dios es que todos seamos alcanzados, que respondamos a su llamado, que procedamos al arrepentimiento. La voluntad de Dios, el deseo de Dios es que ninguno se pierda. Deja de culparte, deja de decir no valgo, no sirvo, conmigo no. Deja de tener esa actitud de autoconmiseración, de autodestrucción, que en realidad de lo único que habla cuando hacemos eso es de cuán orgullosos somos. Tan grande es el autoflagelo, el autocastigo, la autocrítica, tan grande es que lo único que estamos haciendo es hablar de nosotros mismos. Déjate encontrar, respondé al llamado del pastor que te está yendo a buscar y que te dice, vení, me quiero regocijar por vos, que sos la única que está perdida. Hay un lugar para vos en el rebaño que le pertenece al Señor. El
sexto lugar, la práctica. Y este pasaje nos habla de la situación conflictiva, problemática que se puede dar entre dos personas. Él nos manda a confrontar el problema. Observen, Mateo 18, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú él solo, si te oyes ganado tu hermano, si no te oyere, toma aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no te oyera a la iglesia, ya como causa perdida, ¿no? Tenle por gentil y publicano. Este pasaje de Mateo 18, que da mucho para hablar y que no lo podemos hacer, va en complemento, en espejo, con Mateo 5, donde es la situación opuesta. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, en otras palabras, si has ofendido a tu hermano, ¿no? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. En el caso práctico que Jesús plantea acá, cuando hay un conflicto entre dos personas, anda, no importa, empezó ella, empezó él, empezaron ellos, no importa, anda, busca, ve. Y cuánto más si te das cuenta que fuiste vos quien ofendió, quien empezó con el distanciamiento, con el conflicto, quien no respondió la llamada. Si tomás conciencia de eso, andá, tomar la iniciativa. No podemos detenernos en el tema, pero la práctica concreta en los casos donde hay un conflicto entre dos personas, dos o más personas, el Señor nos va diciendo, toma la iniciativa. En segundo lugar, como nos ha dicho, hay que ir a buscar. Nadie está demasiado perdido, nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado separado del amor de Dios como para que el Señor, como el buen pastor, no vaya a buscarlo. Y en tercer lugar, haciendo una mención somera, este pasaje agrega otro contenido, que es la vida de comunidad, la vida de iglesia. Se menciona la iglesia no como una organización, no como un sistema, no como un conjunto de gente que respeta determinados lineamientos, no como gente que cumple con una liturgia, sino que está hablando del pueblo de Dios, de aquellas personas que han respondido al llamado de Dios y están ahí en el redil, en el rebaño que sigue a Cristo, en aquellos que se alinean en el nombre de Jesús, bajo su autoridad, bajo sus estándares, bajo su ejemplo. Esas personas tenemos una responsabilidad, tenemos una participación, tenemos un derecho de interactuar cuando hay un conflicto entre dos personas que no lo pueden resolver. No miremos para otro lado, no hagamos la vista gorda, no nos desentendamos y no agravemos el problema con comentarios necios, poco sabios, poco prudentes. Tenemos responsabilidad, derecho y obligación en los conflictos entre creyentes que no se pueden resolver en una primera instancia. No puedo decir más por cuestiones de tiempo. Y por último, el Señor termina este capítulo 18 con una segunda parábola. Una segunda parábola que nos invita a respondernos esta pregunta. Vos, que estás acá escuchando este mensaje, ¿cuánto perdón recibiste por parte de Él? ¿Cuánto perdón recibiste? Esta pregunta y la respuesta es fundamental para que cuando vos estés relacionándote con otra persona, te des cuenta que aunque te haya herido, aunque te haya ofendido, que te haya fallado, el perdón que Dios te dio a vos amerita, justifica
que des una oportunidad a aquel que te debe o que te ofendió. No voy a leer la parábola porque quiero que lo hagan ustedes y que mediten, pero es muy fácil. El deudor 1 debía a su señor una cantidad de dinero impagable. Y el Señor, movido a misericordia, le perdonó. Pero este deudor 1 también era acreedor, porque había un deudor 2 que le debía a él. Le debía un dinero, no le debía 2 monedas, le debía un buen dinero. Pero comparado con lo que al deudor 1 le habían perdonado, esa cantidad era despreciable. Y sin embargo, no recordó cuánto a él se le había perdonado y hostigó al deudor 2 para que le pague. Una cuestión de perspectiva y de falta de memoria. Por eso la pregunta, ¿cuánto perdón recibiste? En esta parábola hay un nuevo golpe con la realidad. El Señor advierte y dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Dios me ha perdonado demasiadas cosas, como para que yo me resista a perdonar a otros que me han ofendido. Tengo la obligación ética, moral y espiritual, conforme a la perspectiva de Dios, de perdonar a mis hermanos y a otras personas sus ofensas, considerando lo que Él me ha perdonado a mí. Queridos, hemos intentado ver en un pantallazo del capítulo 18 de Mateo 7 lecciones que el Señor nos ha dado para tener una mirada como Él, como la de Dios, para nuestra realidad, en todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Ante el conflicto permanente que aparece en nuestro corazón cuando queremos decirnos, yo soy el mayor, yo tengo la razón, yo soy el más herido, yo soy el más perjudicado, yo soy el que el más indicado. Cuando aparecen ese tipo de pensamientos y de sentimientos, la sociedad en la que vivimos, que deconstruye todo, te dice, podés hacer un edificio con la forma que se te dé la gana y podés vivir tu vida y crear tu mundo con la óptica que vos quieras tener. Ante semejante engaño y mentira, Dios nos da, en primer lugar, la perspectiva clave. Es en el nombre de Jesús. Es bajo su autoridad, bajo sus estándares, bajo sus mandamientos, preservando su nombre, su honra por encima de la nuestra y buscando agradarle a Él por encima de agradarnos a nosotros mismos. Esa clave, ese faro en la noche más oscura de nuestra vida nos va a guiar hacia su voluntad. Va a ser el camino de esa felicidad que en otros lados nos las promete, pero son espejitos de colores. La realización más profunda, más hermosa y más sostenible en el tiempo de un hombre, de una mujer, es cuando camina bajo la luz, los estándares, la perspectiva y el diseño de Dios expresado en su palabra y en el modelo, en el nombre de Jesús. Recuerda que hay un choque posible con una realidad. Las leyes de Dios son tan reales como la ley de la gravedad. Podés asumir que sos un pájaro, subite al techo de tu casa y tirate a volar. Nadie te lo impide, ya sabes lo que va a pasar. Así de duro es el golpe de la realidad cuando vivimos nuestra vida conforme a nuestros estándares, pretendiendo ser el mayor, cuando Cristo quiere ser el mayor en nuestras vidas. Hay estas hermosas parábolas. ¿Cuánto te perdonó Dios? ¿Cuánto te perdonó Dios? Todas son preciosas para Él. Cada oveja es preciosa.
Señor nos bendiga, que podamos mirarnos y mirar la semana en nuestro entorno a la luz de su palabra y que podamos honrarle esta semana en todo lo que pensamos, en todo lo que en nuestra emocionalidad se va generando y sobre todo en cada accionar de nuestras vidas. Que Dios les bendiga.